Y bien, entonces estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista por el APRA, y Víctor Andrés Ponce, analista político, para conversar acerca de qué significado pueden tener estos cambios que se acaban de producir, estos los nombramientos de Urquizo, el ex ministro de Producción en el Ministerio de Defensa, José Urquizo, congresista, miembro del Partido Nacionalista. Luego estamos con este señor Wilber Calle, general de defensa, en retiro, ex viceministro, bueno, hasta hace pocos días ha sido viceministro de Políticas de Defensa en el Ministerio de Defensa. Y finalmente Gladys Tribeño en el Ministerio de la Producción, que ya era viceministra en este ministerio. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Javier, a ver si nos puede usted ilustrar cuál es su impresión. Quizás el punto más débil, más criticado hasta ahora de esta designación ha sido la de Urquizo en el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es su impresión? Bueno, aquí yo creo que ha habido una decisión. En primer lugar, el primer ministro mantiene en el gabinete mantiene casi intacta su cuota de poder. El viceministro de Defensa acaba de asumir el Ministerio de Defensa, que Otárola era sobre confianza de Valdés, como también lo era Lozada. Pero yo creo que el presidente también ha evaluado aquí el hecho de que un ministro nuevo que viene, por ejemplo, de la actividad privada, mientras conoce lo que es el manejo de la administración, entonces ha preferido a viceministros y a ministros que ya están en el esquema de gobierno. Y aquí lo que importa es fundamentalmente la confianza que el presidente tenga sobre ellos y la confianza que puedan generar, especialmente el ministro de Defensa y el del Interior, con relación a los institutos armados y a la Policía Nacional. Ahora que me imagino la prioridad va a ser el BRAE, donde van a haber una estrategia y políticas combinadas entre la Policía Nacional y los institutos armados, tienen que afinar ahí una relación de confianza del ministro con los institutos y la policía y también en el tema de seguridad ciudadana, el viceministro de Defensa que viene ahora a ser ministro del Interior, evidentemente tiene un nivel de conocimiento de este tipo de políticas. Entonces, creo yo de que el presidente ha privilegiado ya la gente que está en el Estado, especialmente la ministra, la ministra Treviño, que es viceministra, ahora pasa a ser ministra de la Producción, conoce, es experta en ese tema, y creo yo que hay que darles el beneficio de la duda, porque siempre hay mucha resistencia de cuando se nombran ministros de partido, ¿no? Claro, como Urquizo. Exactamente, pero es un ministro que tiene experiencia en la administración pública, ha sido vicepresidente regional, ya ha estado en Congreso 5 años, ha estado en el ministerio, entonces es un hombre que ya está en el trabajo diario de la complejidad del manejo del Estado, y hay que darles confianza porque la crisis acabó relevando a los 2 ministros, pero ahora hay que mirar para adelante y hay que hacer un compromiso para que el gobierno pueda tener éxito en su lucha contra el narcotráfico y el terror, ¿no? Víctor Andrés Ponce, ¿cuál es su impresión? Bueno, cuando la oposición se agrupó en el Congreso para derribar al ministro Otárola y al ministro Lozada, ¿no? Se salvó, dejó en clara su opinión de que lo que ellos estaban buscando era el relevo de los 2 ministros, e incluso hablaron de reforzar las políticas de gobierno, hablaron de un gabinete Valdés remozado, hablaron de continuar dejando, digamos, la confianza en el gabinete Valdés. Yo creo que eso era una rama de olivo, un puente que extendía claramente la oposición desde Lourdes Flores, el fujimorismo, el nacionalismo, ¿no? Que la decisión de Humala alrededor de estos 2 ministros no ha sabido aprovecharla, ¿no? Eso en términos políticos, ¿por qué? Porque Humala tenía la oportunidad de nombrar 2 ministros, más allá de la estructura partidaria o del nivel del gobierno, que hubiesen convocado el apoyo general de la oposición. Ahora probablemente lo que va a convocar es el escepticismo, ¿no? El escepticismo, el beneficio y la duda, como tiene que ser, digamos, es parte del protocolo. Pero aquí tenemos un miembro de la oposición que dice que... Está dando el beneficio de la duda, está bien. El beneficio de la duda es, digamos, el protocolo político que todo político debe cumplir cuando se nombra un ministro. Los analistas políticos sí pueden ser cuestionadores, pero el político siempre da el beneficio de la duda. Pero, por ejemplo, nombrar al almirante Montoya en defensa hubiera convocado
otro tipo, ¿no es cierto?, otro tipo de reacción. O nombrar... ¿De qué tipo? Yo creo de un nivel mayor de aceptación en la oposición. El almirante Montoya era uno de los nombres voceados, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado aquí, ¿no? Yo lo que creo que ha pasado es que el presidente Humala está decidido a seguir gobernando estos dos sectores a través de su asesor Adrián Villafuerte. El efecto natural que va a haber luego de esta decisión es que el señor Adrián Villafuerte se va a convertir en una especie de articulador de mucha fuerza en el sector defensa y en el sector interior, ¿no? Pero yo insisto, el gobierno ha perdido una gran oportunidad de establecer puentes, de establecer mecanismos de consulta alrededor de estos dos sectores, que van a ser sectores muy tensos por el tema del BRAE, porque el tema del BRAE es un problema estructural acumulado en más de una década y media de abandono del Estado, y ninguna respuesta cortoplacista va a ser exitosa. Entonces, lo que el gobierno debió haber hecho es devolver ese puente de plata y convertir el nombramiento de estos dos sectores alrededor del tema del BRAE como un inicio de un acuerdo político de otro tipo. No lo ha hecho. Bueno, precisamente eso quería preguntarle a Javier Velázquez. Alan García, el expresidente, ha declarado hoy día lo siguiente: creo que cabe pensar en una convocatoria del señor presidente para un acuerdo nacional que le permita contar con el apoyo y respaldo psicológico de toda la población en torno al tema de la lucha contra el narcoterrorismo y todo lo demás. Está, en buena cuenta, sugiriendo que el presidente convoque a los líderes de los partidos, en fin, a una suerte de acuerdo nacional para expresarles, para explicarles cuál sería la estrategia y, en fin, conseguir un consenso en torno a una estrategia que aparezca como lo suficientemente sólida para derrotar a estos enemigos. Eso es más o menos lo que dijo, no recuerdo exactamente las palabras. En ese sentido, el comentario de Víctor Andrés Ponce tendría claro, razón. Mira, solamente una breve acotación a lo que ha dicho Víctor Andrés. A veces los ministros que vienen con muchas sobreexpectativas generan frustraciones al corto plazo. Por eso es mejor, yo creo que el presidente... Está hablando de su experiencia. Sí, es mi experiencia. Cuando usted entró como presidente del Consejo de Ministros, claro, no sembró expectativas. Y sin embargo, tuvo un desempeño sobresaliente, bueno, muy eficiente. Por eso le digo, yo creo que el presidente ha preferido hombres de confianza que están en el aparato del Estado. En el tema del BRAE, ojo, el tema del BRAE es una estrategia integral, no solamente política y militar, sino fundamentalmente social. Hay una estrategia en camino. Lo que pasa es que de repente la sobreexposición, especialmente del ministro de Interior saliente, generó que aplicaran una estrategia imprudente, improvisada o reactiva, que generó este enorme daño y falta de credibilidad en la opinión pública. Pero ahora, cuando el presidente Alan García, ya en la experiencia que hemos tenido en el Estado, el enfrentar al terrorismo, a la secuela del terrorismo, que se desarrolla sobre la plataforma del narcotráfico, es un enemigo muy potente. Entonces, lo que necesita ahí es que esta estrategia debe ser una estrategia prudente pero eficaz, que va a dar resultados en el mediano y largo plazo. Para esa estrategia, para llevar adelante esa estrategia, el presidente Alan García plantea que dentro del acuerdo nacional podamos nosotros darle todo nuestro respaldo a la política de Estado que en relación al BRAE el gobierno pretenda implementar, rediseñar, reimpulsar la que nosotros le hemos dejado en camino. No es que ha habido un estado de abandono en el BRAE, sino que en el entendido nosotros que conocemos el problema del terrorismo y del narcotráfico del BRAE es un objetivo de mediano y largo plazo, tiene que ser una estrategia bien afinada, se ha capacitado, hay inteligencia humana capacitada, lo que falta es equipar, lo que falta es intervenir más socialmente, pero hay muchas complejidades. Por ejemplo, nosotros dejamos bonos que le damos a los alumnos del tercero y cuarto, quinto, secundaria, 1000 becas para que puedan salir a estudiar, para que terminen la secundaria. Sí, porque el narcotráfico los absorbe, los mochileros les pagan entre 30 a 40 dólares. Entonces, eso es una estrategia de mediano y largo plazo, y además no olvidemos algo que nos ha dejado como lección esta dolorosa hecho que hemos vivido en los 8 muertos en la convención, que la gente, los indígenas, la gente de la convención no está al lado de la policía ni de las Fuerzas Armadas.
esa relación hay que reconstruirla, pero hay que reconstruirla sin pecar de protagonismo y poniendo plazos que luego terminan generando este tipo de grave daño. Entonces, yo creo que ese es el planteamiento que ha hecho el presidente Alan García. Creo que es responsabilidad de todos los líderes de los partidos democráticos darle su respaldo al gobierno. Ahora, en lo que es una política si de Estado. este planteamiento de una suerte de convocatoria del presidente Humala a los líderes políticos para un acuerdo, para lograr un consenso estratégico en el tema del BRAE, ¿no debería extenderse también al tema de las inversiones, por ejemplo, en minería? Hoy día entrevisté, vamos a ver después de la entrevista, al ministro de Economía chileno, el señor Pablo Longueira, quien en su presentación en la mañana en el simposio sobre el oro, dijo que en Chile la cartera de proyectos de inversión llega en minería llega a 91.000 millones de dólares. El año pasado era 67, ha saltado a 91. En el Perú llega a 53.000, que es un poco más de la mitad, teniendo nosotros en realidad más potencial que Chile. Y de esos 53.000, como demostró acá Miguel Santillana el viernes, 24.000 millones están paralizados por problemas socioambientales, es decir, por la oposición antiminera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, aquí hay un asunto ya estratégico vinculado al desarrollo nacional. Se necesita una unidad nacional política, un acuerdo nacional también, creo yo, para decir, el presidente podría convocar a los líderes políticos también para este asunto, para conseguir un respaldo, un consenso en torno a la necesidad de llevar adelante estos grandes proyectos que tienen que ver con el desarrollo nacional. Y sobre todo, Jaime, porque el presidente está, yo creo que a nivel de Palacio hay un ensoberbecimiento por la popularidad presidencial. El presidente está navegando sobre 50 puntos, ¿no? Y de alguna manera, en el tema que tú planteas, el acuerdo para una minería responsable, y en el tema que estamos discutiendo, en el nombramiento de estos dos ministros, hay como la sensación de que estas crisis no van a tocar al presidente. Yo creo que de alguna manera tienen razón, porque el presidente ha construido una especie de efecto teflón con este viraje radical que ha hecho, ¿no? Cuando él vira, ese 70% de gente que no votó por él en la primera vuelta, lo ve como, digamos, lo ve con mucha esperanza, y él se construye una imagen fuerte. Pero si el presidente sigue cometiendo los errores que ha cometido en el nombramiento, a mi entender, de estos dos ministros el día de hoy, no sigue interpretando los mensajes de Alan García a propósito del tema del BRAE, lo que tú estás planteando en el tema del acuerdo minero, los mensajes de Lourdes Flores, los mensajes del fujimorismo, ¿no? Si tú te das cuenta, esta crisis política, ¿no?, la oposición demostró, digamos, una actitud muy responsable, porque si bien es cierto, pusieron a estos dos ministros en el blanco, se salvaron en todo momento de poner el tema de la gobernabilidad y del futuro del gabinete Valdés como tema aparte, ¿no? El único sector que quería derribar al gabinete Valdés era el ala izquierda de Gana Perú y la izquierda mediática, un grupo de periodistas de izquierda que digamos se distribuyen en los medios de comunicación, pero todo el país estaba en otra disposición y el presidente no ha interpretado esto. Mira, ¿tú crees que esto debilita a Valdés? Es decir, Valdés, ¿cómo sale de este cambio? Mira, Valdés, si acá hubiese habido un nombramiento de dos ministros en base a consultas, ¿no?, en base a puentes, yo creo que Valdés hubiera salido bastante fortalecido y con bastante oxígeno para seguir avanzando en el tema de Conga y en el tema del BRAE, ¿no es cierto? Jaime, Urquizo es el ministro de la merluza. Sí, pues. Urquizo es el ministro de la merluza, es el otro ministro que debió irse. Jaime, y aquí dos cosas. El presidente Humala tiene que reflexionar, después de una crisis política con 8 muertos, reacciona. Y esperamos que en el tema de las inversiones mineras, especialmente el caso Conga, pueda inmunizarse esta decisión, que debe ser una decisión de Estado, con el respaldo de las fuerzas políticas. En el Parlamento hay un pacto tácito, toda la oposición respaldamos las inversiones. Ahí, como bien dice Víctor Andrés,
Ahí los únicos que cuestionan el tema de Conga es el ala radical de Gana Perú. Ahí no hay una sola bancada de oposición que esté contra las inversiones. De tal manera que hay un pacto tácito. Lo que sí debe llamar a reflexión, lo que tú dices, Jaime, que el presidente promueva este acuerdo antes de llevar a operatividad la ejecución de este proyecto que está paralizado. Y que, como tú bien lo has dicho hoy día en la mañana, ver la exposición del ministro de Economía, la verdad, que generaba envidia. ¿Usted le escuchó? Por supuesto, Claro, por supuesto. El ministro de Economía chileno. Sí, si esta inversión de Conga es 4.500 millones, casi el 50% de lo proyectado en las inversiones en los próximos 5 años. Entonces, tenemos que jugarnos por estas inversiones, porque no hay país en el mundo que pueda mostrar que está en una plataforma de desarrollo que no haya surgido explotando racionalmente sus recursos naturales. Aquellos que quieren ponerle el factor ideológico para impedir una inversión como esta, son pocos. De repente son más belicosos, son más violentistas. Pero para eso las fuerzas democráticas tenemos que ponernos de acuerdo y que sea preventivamente. No después que podemos el proyecto Conga bañarlo con sangre y luego aparecer nuevamente resolviendo una crisis política. De acuerdo. Tengo que ir a una pausa, si me permiten, y regresar. La mielcita y unos picarones perfectitos que se deshacen en la boca. Una canción de amor, la penumbra siento que nace. Ahora imagínate lo contrario, es un rocoto relleno recontra picante. No puedo quererte aunque me muera, sentirme vivo. Con una parihuela. Cuenta ganadora del BBVA Continental presenta por primera vez juntos a Gianmarco y a Gastón. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 500 entradas en nuestra zona adelante para disfrutar a Gianmarco en primera fila y a la comida seleccionada por Gastón. Adelante, BBVA Continental. Abre tu cuenta hoy y llévate al instante una de las 1000 entradas para el concierto y el primer recetario musical hecho por Gianmarco y Gastón. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. América Tel. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. Aprovecha 30% de descuento más 10% de descuento adicional con tu CMR en miles de productos de temporada. Los días fantásticos solo se viven en Saga Falabella. Bueno, es posible efectivamente que la designación de estos dos ministros, Urquizo en defensa y Calle, general en retiro en interior, sea una designación en buena cuenta de Valdés, Villafuerte o quizás Villafuerte. ¿No? Vamos, son personas que Villafuerte debe conocer, seguramente Valdés también las conoce. Es una manera de afirmar el manejo que el propio presidente Humala quizás quiera tener de esta situación, ¿no? El presidente Humala quiso presidir el Consejo de Seguridad Ciudadana, lo presidió 2 veces, después eso se ha diluido, no ha servido aparentemente para gran cosa, no ha tenido mayor impacto. Cuando ha querido intervenir en lo del BRAE, ahora recientemente en lo de la convención, perdón, pues ha sido un papelón en realidad, ¿no? Entonces hasta ahora no le funciona su manejo directo, su manejo personal del asunto, a través del señor Villafuerte. Sin embargo, a través de estas dos designaciones estaría insistiendo por esa vía, en lugar de convocar a una especie de acuerdo, como estamos diciendo. Ese es un poco lo que tú estás señalando. Sí, algo de eso existe, Jaime, porque sobre todo, digamos, olvidan algo que es fundamental. El BRAE es un problema estructural acumulado de la democracia post-fujimorista, ¿no? Después de la caída de Fujimori, se abandona el BRAE. Sí. O sea, y eso no es un problema del gobierno de Toledo, no es un problema del gobierno de García, es un problema estructural. Por lo tanto, ninguna estrategia militar en el corto plazo va a tener éxito. Por eso el BRAE se ha convertido en Vietnam. Bueno, ¿no? pero sí es importante que el presidente Humala se interese, desdiciéndome un poco lo que acabo de decir, que tenga un interés personal en manejar el asunto. El tema es que debería convocar efectivamente buscar el respaldo, el consenso de las fuerzas. Si él no convoca un acuerdo sobre este tema, la oposición, ante cada golpe, que seguramente van a continuar habiendo golpes, mientras el Estado va reconstruyendo la legitimidad, va reconstruyendo su relación con
la población. Las Fuerzas Armadas van recuperando la memoria de la guerra. Porque esas Fuerzas Armadas ganaron con los ronderos una guerra a Sendero. Allá habían 200, 300 pueblos, le ganaron la guerra a esos 200 o 300 pueblos que controlaba Sendero. Los ronderos, Huayhuaco, tú hacías esos reportes en los años 90 con Huayhuaco. Todo eso se ganó, pero las Fuerzas Armadas, por la campaña de la izquierda, que no quiso celebrar la victoria sobre Sendero, digamos, olvidaron esa memoria de la guerra, en tanto que los grupos senderistas se han seguido construyendo su memoria militar. Por eso son eficaces, por eso pueden relacionarse con la población y hacer una especie de Vietnam. Eso requiere años de reconstrucción para ganar la guerra, ¿no? Entonces, eso requiere un acuerdo político del país. Si no, van a haber los malentendidos que han existido con respecto a los dos ministros. Jaime, yo quiero un minutito nomás. El presidente Humala es un presidente con mucha suerte. Creo que muy pocos presidentes han tenido la suerte que él tiene, ¿no? Una economía que crece, ¿no? Una oposición política que está... Yo nunca he visto una oposición política tan preocupada por el futuro de un gobierno. Y la percepción que yo empiezo a tener de la oposición política es que la sensibilidad que tienen con respecto al futuro del gobierno Humala en realidad es la sensibilidad por el futuro de la democracia, lo cual revela un activo político que antes no existía, que no era tan explícito durante el gobierno de García. Bueno, hay la sensación de que que ven al gobierno de Ollanta Humala, mejor dicho, ven la pobreza política que tiene el gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto? No tiene un partido realmente estructurado, no tiene operadores políticos, entonces de alguna manera eso genera un sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad en la oposición. Es una cosa increíble. Somos de un nivel de civilización extraordinario. Cualquier exceso, vamos a echar al tacho de la basura todo lo que se ha hecho, lo han hecho los peruanos durante los últimos 15 años, un enorme esfuerzo para llevar al país a donde está. Entonces ya no es un tema del gobierno, es un tema de todos los peruanos. Y por eso creo que en el tema de que el presidente de la República, ¿te acuerdas que quiso presidir el tema de la seguridad ciudadana? Sí, le puso 200 millones de soles y de ahí creía que los indicadores de criminalidad iban a disminuir. Entonces, no se puede asumir una política de Estado solamente para la foto, hay que asumirla con mucha responsabilidad. Y en el tema del BRAE, repito, Sendero no le genera un peligro, como dice Alan García, al país, son pocos, están bien armados porque el narcotráfico alimenta, los alimenta con recursos, pero yo creo que sí lo vamos a derrotar, pero con una estrategia seria, responsable, que va a dar resultado en el mediano y largo plazo. Todos los factores sociales que ha indicado Víctor Andrés no se logran de la noche a la mañana, no se pone un plazo de que vamos a desplazar 1.500 miembros de las fuerzas combinadas y en una semana capturamos a los terroristas. Mentira, no conocían la zona. Sí, pues. Entonces hay que hacer una estrategia presidente, una estrategia integral, hay que revisar la que se ha montado, hay que potenciarla, hay que darle recursos y creo que eso pasa porque haya una confianza de la clase política y por eso creo que la propuesta del presidente Alan García es oportuna en este caso y podemos extenderla para el tema de las inversiones que es fundamental para el futuro del país. Sí, bueno, pues no sé si hay algo más que decir ya sobre este tema. Bueno, pues ojalá el presidente Humala y su equipo de asesores se den cuenta que ha habido un déficit político en el manejo de la crisis y también sigue existiendo un déficit político en la solución de la crisis, ¿no? Es decir, la política es muy importante. Yo creo que cuando vemos estos déficits del gobierno en cuanto a política, algo que le sobraba al gobierno de García, ¿no es cierto? También le sobraba al gobierno de Toledo, pues ahí estaba Bruce, Cheput, operadores, no eran mayoría en el Congreso, pero te desarmaban todas las votaciones en el Congreso. Esta es la primera vez que la oposición ha logrado agruparse y iba a derribar a 2 ministros, tenía los votos para derribar a 2 ministros. Todo eso lo que está reflejando es una crisis, un déficit, un vacío de política en el gobierno y eso está, digamos, planteando la política, se está revalorando la política. Yo veo que los exministros escriben pactos, acuerdos, todo el mundo empieza a hablar de acuerdos, que es la esencia de la política. Lo ha dicho García, lo ha dicho Lourdes Flores, lo ha dicho el fujimorismo. Bueno,
digamos, el gobierno Humala tiene que interpretar este mensaje, ya casi es un ruego de los actores políticos, y ellos son los encargados que deben abrir las compuertas de este acuerdo político. Gracias. Y el Perú podría convertirse en una democracia eficiente, pese a que no tiene partidos El estables. presidente Humala debería convocar para estos dos fines importantes. Bien, yo les agradezco a Víctor Andrés Ponce y a Javier Velázquez que su participación y su interesantísimo análisis de la coyuntura política. Vamos a una pausa. Vamos a estar con Pablo Longueira, ministro de Economía de Chile, quien vino o ha venido a pronunciar una conferencia en el Simposio Internacional del Oro que se realiza en el Westin. Vamos a hablar sobre temas muy importantes. Regresamos.